Hoy en día, y desde tiempos inmemorables, las personas hemos buscado dar respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? En su origen, el ser humano paulatinamente fue conformando una estructura cerebral que al mismo tiempo daba paso al nacimiento de sus emociones, pensamientos y lenguaje. La lucha del hombre, desde sus orígenes hasta nuestros días, ha sido la preservación de la especie, creando patrones de comportamiento y sobrevivencia que le permitieran existir en medio de este mundo hostil. Es así como podemos comprender cómo es que las emociones y los sentimientos están directamente relacionados con el cuerpo para permitirnos reaccionar de manera inmediata ante las amenazas que provienen del mundo exterior, dando pie a la formación de mecanismos de defensa internos y que quedaron grabados en el cerebro humano. Sin embargo, para el hombre no eran suficientes las explicaciones que podían dar cuenta de los fenómenos que se le presentaban de manera inmediata ante sus ojos. Así que le fue necesario crear un sistema de creencias que iba más allá del conocimiento inmediato de las cosas, que formara parte de sus sentimientos y emociones y que a la vez le permitiera contemplar y maravillarse de todo cuanto le rodeara. Solo así le era posible conseguir armonía interna e interacción deseable con su mundo exterior. Es así como el hombre crea los símbolos, mitos y religiones para asimilar y explicar todo cuanto sucediera, desde los fenómenos naturales hasta las fuerzas del universo visibles e invisibles que se manifestaban de muchas diferentes maneras frente a sus ojos. Comportamientos, emociones, imaginación, mitos y símbolos integran el conjunto de los contenidos de la estructura mental del ser humano desde sus orígenes hasta nuestros días. Sería inútil tratar de comprender al hombre sin la totalidad de estos elementos que componen los procesos mentales superiores de toda persona. Comportamiento y mito se explican el uno al otro. Mente y cuerpo son uno mismo. Símbolo e imaginación expresan sentimientos y emociones humanas. Sin embargo, la ciencia se ha encargado durante más de 2 siglos de dividir y separar estas dos partes que, como el yin y el yang en el Tao, son parte del todo en la estructura del individuo que le hacen convertirse en un ser espiritual para poder trascender. La recuperación del lado reprimido de la espiritualidad occidental, el conocimiento de los trabajos de los sacerdotes egipcios, la profundización en el saber de la escuela filosófica griega, los gnósticos cristianos, la investigación sobre la alquimia de la Edad Media, las diferentes formas de chamanismo practicado en varios continentes, unidos con el conocimiento de la medicina científica ortodoxa actual, los principios de la física cuántica y las diversas vertientes de la psicología desarrollada en este último siglo, es el viaje de retorno que se propone en este modelo terapéutico creado por Luis Antonio Martínez como parte de la quinta fuerza de la psicología transpersonal del siglo XXI. Personajes como Charcot en Salpêtrière, James Steele, Joseph Breuil o Freud a finales del siglo XIX comienzan con un gran movimiento en la investigación de la mente, que culmina en esos tiempos con la aparición del psicoanálisis como un enfoque terapéutico que pretende trabajar en la sanación de las enfermedades mentales. A raíz de esa primera gran fuerza de la psicología, aparecen múltiples movimientos y escuelas de los discípulos de Freud, creando poco a poco unas estructuras básicas de las formas de trabajo en la psiquis y llegando hasta lo que hoy son las denominadas 4 grandes fuerzas que han sido el psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual, la terapia humanista y la terapia transpersonal.
Dentro de estos 4 grandes modelos podemos observar cientos de escuelas que fueron apareciendo y desarrollándose principalmente a partir de los años 70, y al tiempo que surge el llamado movimiento de la nueva era, aparecen interesantes enfoques que pretenden buscar soluciones a ese gran mal del vacío emocional que afecta hoy a un número muy importante de personas en toda nuestra sociedad, y tratando de volver a mantener conectado el cuerpo físico, energético, mente y espíritu en una visión holística del conjunto del ser. Una de las líneas de investigación que optaron Brouillard y Freud fue la regresión, basados en la terapia catártica de Brouillard, pero que abandonaron cuando Freud dio forma al psicoanálisis. En la década de los años 30, Sándor Ferenczi desarrolla la llamada regresión terapéutica, que permitía liberar muchas emociones reprimidas en el inconsciente, pero también abandona para trabajar en el psicoanálisis. Sin embargo, otras personas, como el psiquiatra Milton Erickson, investigan en los años 50 nuevamente sobre la regresión en edad, y desde entonces infinidad de autores han tratado de profundizar y aportar modelos en este enfoque psicoterapéutico. Luis Martínez comienza a desarrollar un nuevo modelo y enfoque terapéutico que llama terapia regresiva reconstructiva, basado en sus experiencias personales con recuerdos de la infancia, que de manera racional no puede acceder a ellos, encontrando, a través de otros estados no ordinarios de conciencia, la forma de darle una vivenciación a los hechos y, posteriormente, buscar una representación analítica y racional para entender los traumas acaecidos en edades tempranas y poder así reconstruir las emociones asociadas a los mismos. Todo ello lo va entrelazando con las bases y principios psicológicos que él tiene de los estudios adquiridos en su formación previa del psicoanálisis, conductismo, hipnosis clínica, psicodrama, terapia de grupo e innumerables incursiones en otras áreas de la psicología convencional y la psicología holística, la cultura de las religiones y tradiciones esotéricas y espíritas que conoce como la teosofía de Madame Blavatsky, el movimiento espírita de Allan Kardec y diferentes iniciaciones que con diversos chamanes tuvo en distintos países como Gabón, Marruecos, México, Panamá, Brasil, Colombia y Estados Unidos, para con todo eso ir dando forma a lo que hoy conocemos como terapia regresiva reconstructiva. Influenciado por la riqueza de la cultura egipcia, la inagotable sabiduría de la mitología griega y por los escritos que publicó en 1911 el barón Alberto de Rochas, que hablaban de las experiencias vividas con diferentes pacientes en estados ampliados de conciencia, Luis Antonio comienza una desenfrenada búsqueda de las claves de la enfermedad a través de cientos de investigaciones y lecturas de autores como el Dr. Ian Stevenson, que investiga en la India a partir de 1961, trabajando en lo que se denominó memoria extracerebral. Después, llegarían las publicaciones de la doctora Helen Wambach, el estado de metaconciencia del Dr. Joel Wheaton, los pilares de la psicología transpersonal de Ken Wilber, las investigaciones de Abraham Maslow y Stanislav Grof con el LSD en estados ampliados de conciencia en los años 60 y más tarde la respiración holotrópica por parte de este último, los estudios del Dr. Raymond Moody con la vida después de la vida, que realizó con personas declaradas clínicamente con muerte cerebral que regresaron de ella, el Dr. Morris Netterton y sus experiencias de vidas pasadas, Joaquín Grau y el asentamiento de las bases y principios de anateoresis, Thomas Berney y sus interesantes investigaciones de las experiencias del bebé en la etapa intrauterina, y el Dr. Hans ten Dam y la creación de la Academia Europea para la profundización de estudios y trabajos de regresión. Toda esta experiencia previa permite a Luis Antonio Martínez desarrollar un modelo terapéutico que pone en marcha con miles de sus pacientes, estableciendo así los pilares sobre los que se asienta y fundamenta hoy en día el trabajo de la terapia regresiva reconstructiva.
Esta terapia adquiere un espacio relevante en el campo de la investigación de los traumas emocionales y gracias a personas como Luis Antonio Martínez, nuestra sociedad tiene la oportunidad de conocer una opción innovadora y eficaz para avanzar en la evolución de sus conflictos emocionales y desadaptación social y encontrar soluciones definitivas para limpiar la bilis del alma y vivir una vida plena y feliz. Una de cada 4 personas padece alguna enfermedad mental a lo largo de su vida. En la actualidad, 350 millones de personas padecen depresión en el mundo. El 2.4% de la población mundial está diagnosticada con bipolaridad. 52 millones de personas están diagnosticadas como esquizofrénicos. 10 millones de norteamericanos padecen hoy en día desórdenes alimentarios. Actualmente existen 1.300 millones de consumidores de tabaco, 230 millones de fumadores de cannabis, 227 millones de consumidores de sedantes, 140 millones de alcohólicos y más de 400 millones de personas que beben en exceso, 53 millones de consumidores de anfetaminas, 26 millones de consumidores de alucinógenos, 20 millones de consumidores de cocaína, 15 millones de consumidores de opiáceos como morfina, heroína y opio. 7 de cada 10 pacientes con alguna de estas adicciones recae en el consumo. No hay consenso entre los expertos sobre cómo encarar la cura. Los seres humanos somos como los árboles. Lo que se ve por fuera está sustentado en unas raíces que hay por debajo, que son lo que le mantienen fuerte y arraigado a la tierra. Cuando estas raíces están debilitadas, pues el árbol se cae, el árbol se muere. Nosotros somos producto de una serie de patrones de supervivencia que generamos en los primeros estadios de nuestra existencia. Y si estos patrones no están bien construidos, pues nuestra psiquis se va a desmoronar, se caerá. Si queremos estar sanos, lo que tenemos que hacer es encontrar esas raíces enfermizas que nos están causando daño. Tenemos que sanearlas y permitir que el árbol pueda crecer con fuerza y con seguridad. Yo creo que el aumento de todos estos trastornos psicológicos que está teniendo la gente se deben fundamentalmente a la desconexión que está teniendo la gente con su propia esencia, con sus emociones.
La gente cada vez se vuelve más racional, más lógica, más práctica, más ejecutiva, pero va guardando dentro de ella una cantidad de situaciones no resueltas de su vida que van afectando su cuerpo, su vida y su salud. Creo que la medicina se ha transformado progresivamente en una medicina de órganos y enfermedades y de medicamentos. Y quien se enferma no es el órgano, es el ser humano. Y el medicamento puede ser una ayuda muy importante, pero no va a la raíz de los problemas. El cuerpo humano, entiendo, cuenta nuestra historia, y no solo nuestra historia personal, sino incluso familiar. Y al ver el ser humano como una totalidad, como una integridad, tenemos mucha más probabilidad de ser efectivos en lo que hacemos. Hoy en día las computadoras viven fallando por el exceso de información que llegan y entran a la computadora. También por la cantidad de virus que ya hay instalados previamente en la computadora. El ser humano tiene una cantidad muy grande de virus mentales, de traumas instalados previamente en su cerebro, que hace que funcione de manera ineficiente su cerebro y su mente. La terapia regresiva reconstructiva es un modelo terapéutico basado en, tal vez, o ha recogido de las mejores técnicas que hay a nivel psicológico y a nivel terapéutico para ayudarle a la gente a encontrarse consigo mismo y hacer un proceso personal de sanación donde él mismo es el que se encarga de solucionar los problemas no resueltos de su vida. Es un método terapéutico que abarca todos los campos. Es el camino hacia la felicidad. Es el camino hacia el logro personal. Es la superación del ser. Eso es terapia regresiva. Terapia regresiva reconstructiva es un método integral. Une el cuerpo. Dejamos de ser el cardiólogo, el neumólogo, el ortopedista y nos convertimos en un cuerpo entero. Mente, cuerpo, emoción, sensaciones, todo metido en un solo cajón, todo metido en este cuerpo, que es el que manifiesta la energía, el que manifiesta los sentimientos, el que manifiesta la salud. Eso es. Desde la terapia regresiva reconstructiva lo que se busca es integrar al ser humano desde su conciencia del cuerpo físico, que tiene la manifestación de su emoción y la manifestación de sus creencias. Lo que hace la terapia regresiva reconstructiva es unificar esta parte física, emocional, mental e incluso espiritual. Es un excelente método para llevar a las personas a encontrar su propio equilibrio desde dentro de sí mismos, su propia libertad y descubrir su propia capacidad para sanar. Es una terapia enfocada en resultados y por eso mismo la gente, una vez la conoce, no la quiere dejar porque es una terapia que da resultados, que se enfoca primero que nada en el final de la película de la persona, en resolver lo que le está afectando su vida en este momento presente. Nosotros llevamos al paciente a través de una relajación profunda a ondas zeta, es decir, a un nivel, un estado de conciencia donde el cerebro está vibrando entre los 4 y 7 ciclos por segundo más o menos, y lo que nos permite activar al máximo su hemisferio derecho, que es el responsable de custodiar toda la información emocional que su cuerpo tiene almacenado a lo largo de su vida. Nuestro cerebro, desde que hemos llegado al mundo, y cuando hablo de llegar al mundo me refiero no al día que hemos nacido, sino al día que fuimos fecundados. Bueno, pues nuestro cerebro tiene como una camarita, un vídeo, que va grabando absolutamente toda la carga emocional que vamos viviendo. Eso lo guarda, lo archiva en el sistema límbico, en una zona que se llama la amígdala. Y ahí están todos los acontecimientos que hemos vivido.
Lo que nos ocurre es que con el paso de los años nuestra memoria se vuelve selectiva. Solo es capaz de recordar, en el mejor de los casos, las cosas que recuerda, que ha ordenado, que ha archivado el cerebro izquierdo, que es el programador y que es el analítico. Entonces, por esta razón, cuando nosotros en terapia activamos al máximo ese cerebro derecho, lo que nos permite es abrir de par en par las puertas de la amígdala y sacar toda la información que allí está guardada, y la persona puede recuperar esa información y revivirla del mismo modo, de la misma forma que el día en que la generó. La TRR es una herramienta para solucionar, ya que cualquier enfermedad física o mental tiene un origen emocional. Entonces la TRR abarca, o más bien está aplicada para solucionar los temas emocionales y obviamente sana el resto de las situaciones. La terapia regresiva reconstructiva te permite trabajar cualquier tipo de problema emocional que tienen atrapadas a las personas y que no les dejan realizar una vida sana. También nos permite trabajar en problemas físicos que ya están somatizados en el cuerpo, y por último también nos permite adentrarnos en el campo, en el terreno del mundo espiritual. Pero en este sentido, en este último aspecto, yo siempre he comentado que para poder llegar a Dios, primero tienes que negociar con el demonio. Es decir, nadie que no haya bajado en algún momento en los infiernos de su vida podrá tener o pretender tener el acceso directo a las autopistas que conducen a la luz. Es imposible. Esto es lo mismo que si tú pretendes poner una bandera en el tejado de una casa como señal de que esta casa ya se terminó de construir, lo primero que tienes que hacer es picar en el suelo, asentar en los cimientos. Porque estos cimientos, aunque no se ven por fuera, sin embargo, son los que mantienen y aseguran que la casa no se caiga. Aquí lo importante es que el paciente quiera hacer un cambio en su vida. Si él realmente reconoce que tiene una problemática en su vida y que quiere cambiarla, esta terapia es la ideal para eso. Inicié el proceso de terapia regresiva reconstructiva porque andaba en búsqueda de una respuesta definitiva a mis problemas físicos, a problemas de salud, específicamente problemas digestivos. Me diagnosticaron fibromialgia. El motivo fue un diagnóstico después de una revisión médica normal con un diagnóstico nada favorable de cáncer. La terapia regresiva reconstructiva definitivamente no se parece a ninguna, ni ninguna se parece a terapia regresiva reconstructiva. Las diferencias son abismales, son muy grandes. Todo el mundo busca la pastilla mágica. Como médico siempre he visto que la gente busca, si quiere adelgazar, entonces la pastilla que te adelgace. Y se toman de todo. Entonces las prometen, ¿no? Esta pastilla te adelgaza. Esta pastilla te mejora el hígado, esta pastilla no. Terapia regresiva reconstructiva va a buscar desde dónde, antes de la pastilla, llega la persona enferma. Trabaja con los dos hemisferios. El hemisferio derecho, que es el que tiene la información, y el hemisferio izquierdo, que es el que sabe cómo y dónde cambiar. Creo que ningún enfoque terapéutico que no contemple trabajar con los dos hemisferios al mismo tiempo puede ser y obtener resultados definitivos. Es como tener como la mitad del mapa de un tesoro, pues si tú no encuentras a la otra persona que tiene la otra mitad, pues no te vale para nada, ¿no? Estamos hablando del trabajo en armonía de dos hemisferios cerebrales. Los dos hemisferios deben ser aliados y al mismo momento deben ser enemigos. La TRR va más allá de lo que es racional,
de lo que es la comprensión, la condición del comportamiento, porque lo que trata y lo que definitivamente cambia a la persona es la emoción. Si el proceso de un comportamiento no se da desde la experiencia emocional, que es la que está bloqueando el comportamiento de la persona, entonces no hay solución, hay comprensión a lo mejor racional, pero no se soluciona, no se llega, el comportamiento llega a repetirse nuevamente. La efectividad, el tiempo es mucho más corto, más breve, más conciso, más concreto. Ayuda al paciente y no solamente lo ayuda, sino que hace que él esté en paz con su medio y haya una manera ecológica de que esté con sus familiares, consigo mismo. Las terapias normales pues son simplemente de razonamiento, de conceptualización, de racionalización de los síntomas y de las situaciones, pero la mayoría de la gente ha probado que saber qué debería hacer no significa hacerlo, porque hay patrones subconscientes que nos obligan, así la razón nos diga que no lo hagamos. Ese es fundamentalmente uno de los grandes cambios en la terapia regresiva. Los otros son que realmente se reconstruye químicamente desde el cerebro la conducta, la emoción, la respuesta fisiológica o una somatización, diferente de la mayoría de los enfoques terapéuticos donde esa parte no existe. Había buscado en medicina alternativa con diferentes especialistas, médicos, en naturopatía, en homeopatía, y lograban desaparecer temporalmente mis síntomas, pero nunca de manera definitiva como con la TRR. En un principio llevé mis tratamientos con la medicina convencional, eran tratamientos fuertes, desgastantes, dolorosos físicamente y emocionalmente. Finalmente decidí únicamente centrarme en la terapia regresiva reconstructiva, que era como yo me estaba sintiendo mejor. La terapia regresiva reconstructiva es una buena compañera de viaje de la medicina convencional. No estamos en guerra, ni mucho menos con lo que se practica, la medicina que se hace en un hospital, en una clínica o en un ambulatorio. Yo estoy convencido que la medicina alópata es muy necesaria en cierto tipo de patologías. Lo que debemos hacer es caminar juntos, caminar unidos de la mano, es apoyarnos todos para conseguir el único objetivo que realmente nos tendría que importar a todos, y es la sanación de nuestros pacientes. El problema es que por encima de las cabezas de muchos de nosotros siempre está rondando un señor muy gordo, un señor de 3 letras, ese señor que se llama ego. Muchas personas lo que deberían es aprender a ser un poco más humildes, ser capaces de bajarse del pedestal donde les encaramó su ego y que les impide ver la realidad de la problemática de los pacientes. Tal vez de este modo se podría tomar conciencia de que realmente lo importante es la recuperación del paciente. Nuestro principio de vida profesional tendría que ser eso, sin importar si he sido yo, si has sido tú, sin importar quién tiene que ponerse las medallas. Mi filosofía con respecto a esto es que ¿cuál es la mejor medicina? La que funciona. ¿Cuál es la mejor terapia? La que le permite al paciente empoderarse de forma definitiva para que pueda sanar su vida. Esto es lo único que nos tiene que importar. La terapia regresiva reconstructiva nos invita a ver esa salud de una manera integradora. Cuando digo integradora quiere decir que estamos viendo el componente emocional, físico como uno, el uno depende del otro y afecta, e igualmente nos invita a mirar el concepto de salud de una manera mucho más compleja y más universal, no tan segmentado como en un momento dado lo podríamos estar viendo exclusivamente desde la medicina o exclusivamente desde la parte psicológica o psiquiátrica. Creo que la mirada y nos invita a la terapia regresiva reconstructiva a tener, por ejemplo, en un momento dado un trabajo multidisciplinario, un trabajo donde tenemos que estar revisando
con otros profesionales el tema de la salud física, esa parte clínica, y nos está invitando precisamente a hacer un llamado de atención a cómo estamos manejando ese tema emocional, cómo nos estamos preparando, qué reconocimiento en esa vida cotidiana estamos haciendo en nuestra vida emocional, cómo estamos expresando nuestras emociones, y eso nos lo está haciendo también reconocer a través de otro concepto y otra manera de entender la salud física. No está desintegrada ni es independiente de esa salud mental. Cuando estamos revisando nuestra parte física, a la vez estamos mirando también esa parte emocional y estamos buscando la correlación de las dos. Entonces creo que es una invitación a que el tema sea más general, pero a la vez específico. Cuando digo general es esa visión un poco más universal y no tan segmentada y tan independiente como en un momento dado la misma formación académica nos hizo entender. Yo pienso que la psiquiatría es importante, a mí me parece que es valioso que exista la psiquiatría, pero también siento que la mayoría de patologías neuróticas se podrían solucionar solamente con psicoterapia. En algunos casos, cuando las enfermedades están muy agudas y muy intensas, se requiere un manejo farmacológico, que lo puede hacer un psiquiatra. Pero también pienso que la psiquiatría, o los psiquiatras en particular, necesitan hacer como una apertura de conciencia. O sea, es necesario que ellos abran la mente para que puedan darse cuenta que la terapia regresiva reconstructiva es una herramienta formidable, pero formidable para hacer que el paciente pueda solucionar de raíz la enfermedad. Porque los medicamentos alopáticos, los medicamentos tradicionales que dan para cualquier enfermedad, incluidos los medicamentos psiquiátricos, son sintomáticos. Quiere decir, te quitan el síntoma, pero no te sanan la enfermedad. O sea, si tú tienes una depresión y estás tomando antidepresivos, pues mientras tomas los antidepresivos no sientes la depresión, pero suspende los antidepresivos y la depresión te va a volver, porque no encuentras el origen de esa depresión. Es necesario hacer terapia regresiva reconstructiva para poder encontrar ese origen. La psiquiatría convencional está trabajando en etiquetas y está trabajando muchas veces desde el punto de vista de enfermedades solamente. La terapia regresiva está buscando la causa detrás de esas enfermedades, y como siempre se ha trabajado en medicina, que la idea es buscar la causa, y si es el caso, la causa detrás de la causa, la terapia regresiva es un complemento a la psiquiatría de hoy en día. Los fármacos es otra forma de colaborarnos, trabajando con el síntoma, mientras podemos con la terapia ir a buscar la causa de por qué en estos momentos se está presentando esta enfermedad. La psiquiatría es básicamente una de las ciencias que más insípidas están respecto al tratamiento del paciente, porque se han dejado llevar hacia la farmacología alópata y se han quedado dentro de los procesos de neurotransmisores y los procesos neuroquímicos que ocurren a nivel cerebral y a nivel humoral del paciente, dejando a un lado los principios de emocionalidad que tanta boga hicieron en los principios de la psicología y la psiquiatría. La terapia regresiva reconstructiva lo que hace es rescatar esos principios de la emotividad, centrar la función del paciente dentro de cómo debe sanar sus emociones previas, aquellas que posiblemente llevaron a una alteración que ha marcado la vida del paciente. Y respecto a la farmacología, pues la TRR hace que disminuya el paciente el consumo de estos fármacos, porque el cuerpo es sencillamente todo un almacén de fármacos propios. Ella trae todo su dispensamiento de medicinas biológicas, y la TRR lo que hace es que estos fármacos poco a poco sean cada vez menor utilizados. Las limitaciones que se pudieran dar en TRR son las limitaciones que el paciente ponga. Mientras el paciente tenga una disposición para trabajar con la terapia regresiva reconstructiva, es una maravilla. La TRR no está peleada en ningún momento con ningún tipo de terapias. Yo en lo personal manejo terapias, y otros terapeutas los manejan también, terapias holísticas como el Reiki, manejamos flores de Bach, bioenergía, etcétera, etcétera. Nosotros lo que pretendemos es hacer seres felices, emocionales, física y espiritualmente.
Entre los primeros 7 años de vida, el niño, o el cerebro del niño está como una esponja absorbiendo información, totalmente absorbiendo información. Él no cuestiona, no analiza, él simplemente interpreta el mundo. Hay algunas informaciones que él recibe y para él son reales, de lo que dicen los adultos de autoridad con los que se vincula emocionalmente, pero hay otras que tienen que ver con lo que yo entendí e interpreté del mundo. Por eso dice cada hijo es diferente. Por eso, si nosotros sanamos el niño, podemos sanar el adulto. Primero se madura todo lo que es nuestra parte motriz, ¿cierto? Entonces por eso los niños pueden coger, agarrar, y a medida que empiezan a hacer estos movimientos motrices y va subiendo la maduración a nivel cerebral, pueden desarrollar otras capacidades. Esa maduración se completa a los 5 años, todo lo que es la parte derecha, y la parte izquierda empieza a desarrollarse fuertemente. No quiere decir que no está desarrollada, pero es muy débil. Empieza a desarrollarse fuertemente a partir de los 5 o 7 años y termina su maduración casi hasta los 17 años. Por eso es importante estos 7 primeros años, porque vemos el mundo a través de la parte emocional, no racional. Es como si tuviéramos el cerebro todavía virgen, lo más puro. Está a flor de piel la parte neurológica encargada de las emociones. Y solo después de esos 7 o 8 años empiezan a construirse nuevas capas mentales relacionadas con lo que decimos son las actividades del cerebro izquierdo, que se encargan de proteger esa parte emocional. Entonces todo lo que sucede a la mamá durante el embarazo, esas emociones fuertes que recibe la mamá o también el bebé, entran directamente, sin ser filtradas, de alguna manera protegidas por el hemisferio izquierdo, y entran directamente a la parte emocional, lo cual, si son emociones negativas de alto impacto, generan patrones que van a determinar el comportamiento en el futuro del ser humano. Por eso es muy importante cuidar la forma como viven las mamás durante el embarazo. Técnicamente, la terapia regresiva reconstructiva tiene 15 pasos sobre los que el experto debe asegurarse que el paciente transitó a lo largo de todo el proceso de la terapia. Sin entrar en el detalle de cada uno de esos pasos, lo podré resumir de la siguiente manera, y es que cuando alguien llega a tu consulta, viene con un problema del que necesita ayuda para poder salir del mismo. Estos problemas vienen unidos con una carga emocional que es precisamente la que nosotros vamos a utilizar como hilo conductor. Todo ese proceso de la terapia siempre lo trabajaremos con emociones. Uno debe centrarse en esa emoción y no centrarse en situaciones concretas, porque las situaciones no nos enferman, son la forma que nosotros vivimos las situaciones lo que nos enferma. Por lo tanto, nosotros nos centramos en esa emoción, que es el hilo conductor, que vamos a llegar a través de ella hasta el origen traumático, al momento donde se generó el dolor primero. Y ese momento es el que ha creado esos hábitos que hoy en día está repitiendo una y otra vez y que le están produciendo dolor, le están incapacitando en su vida del día a día. El camino real es conectarnos primero con las emociones para poder sanar nuestra mente y sanar nuestro cuerpo. El ser humano es un ser integral. A nosotros conectar las emociones y conectarnos con aquellas cosas del pasado que podemos tener guardadas dentro, entenderlas, comprenderlas, aceptarlas y poder mejorarlas, nuestra vida integral va a cambiar. Así funciona. Es importante trabajar todos los eventos dentro de los escenarios al niño. Nosotros no trabajamos con el adulto. El niño es el que finalmente va a lograr el cambio y la reestructuración para que el ser humano en su adultez sea feliz. Lo más importante que se puede
rescatar de esta técnica es la reconstrucción, porque eso hace que el cerebro tenga una nueva información y el cerebro haga esa comparación de la historia anterior con la nueva y haya un nuevo aprendizaje. Y ahí estamos hablando de todo el proceso de neuroplasticidad. Antes se pensaba que el cerebro no cambiaba, pero hoy en día se ha demostrado que tanto los estímulos externos como los estímulos internos hacen que el cerebro vaya creando nuevas conexiones, no solamente con terapia, sino con otras experiencias internas como lo que es el yoga y la meditación. Se ha demostrado que se han creado nuevas conexiones. También con las terapias o con las psicoterapias se han creado nuevas conexiones que van ayudando a que la persona mejore desde el punto de vista orgánico del cerebro. Para que haya grabaciones de hechos, el cerebro debe producir unas ciertas sustancias, y estas ciertas sustancias se producen con emociones. Quiere decir que debe haber una emoción para que un recuerdo quede guardado. ¿Qué pasa con los recuerdos traumáticos o con las situaciones traumáticas? Que fue tan impactante, tan fuerte la emoción, que quedó grabado y esa sinapsis se volvió muy intensa, muy fuerte y se sigue descargando. Cuando tú haces un proceso de reconstrucción, la terapia regresiva reconstructiva es muy clara. Tienes que anclar una nueva emoción y tienes que amplificar esa nueva emoción. Y eso tiene, pues se conecta directamente con esta teoría de estas sustancias que se disparan para que haya una nueva memoria, para que haya un nuevo recuerdo guardado. Cuando tú creas un nuevo recuerdo, cuando tú generas una nueva sinapsis y amplificas esa emoción que está viviendo en ese momento para guardar esa nueva información, estás logrando, primero, enganchar una nueva sinapsis que va a disparar una información diferente, y segundo, con el tiempo, desenganchar la antigua sinapsis. No sucede de la noche a la mañana. Esto se requiere trabajar y dejar tareas para, llamémoslo así, fortalecer esa nueva sinapsis. Porque si el paciente no le fortalece ya en estado beta, o sea, en estado consciente, en su casa, en la rutina cotidiana, pues va a volver a activarse la anterior. Entonces es necesario reconstruir y además apoyar fortaleciendo esas tareas para que esa nueva sinapsis vaya cogiendo fuerza y vaya desenganchando la anterior. Pero todo este proceso se sucede en el escenario de la terapia regresiva reconstructiva. Fue una experiencia liberadora, totalmente liberadora, el haber encontrado la causa real de mis conflictos físicos, el haberlos entendido, integrados a mi vida y haberlos resuelto de esta manera, fue totalmente liberador. Conseguí no tan solo resolver mi estado de enfermedad, sino resolver algunos problemas mentales, emocionales, cuestión de actitudes. Es una experiencia maravillosa. A mí, en lo personal, lo que más me ayudó fue a encontrar muchas cosas dentro de mí para salir adelante, y que sea lo que sea, este tipo de terapia te ayuda a encontrarte a ti misma, a perdonarte a ti misma o a perdonar muchos aspectos que muchas veces te atoran, por muy simples que sean, y que no hay cosa pequeña que no puedas sacar, así como te pongo cosa grande que te deje destacar. Bueno, en un principio esta noticia fue de gran impacto para mí, demasiado fuerte. Vine con el tiempo viviendo un proceso de sanación impresionante. Empecé a sentirme bien, a recuperarme. Hace unos meses tengo un diagnóstico favorable. Me lo repiten una segunda vez. Perdón. ¿Qué puedo decir? Estoy sana. ¿Sabes qué? Me enojó cuando estuve muy celosa. Algo está mal. Y lo repite. Ya estoy contenta. Todo estaba bien. Wow. Una alegría tan grande, una oportunidad de vida para mí nuevamente. Es cierto, cuando me diagnostican esto, cáncer igual a muerte. Yo traigo antecedentes de familia, mi padre
vi lo doloroso que es el proceso de estar enfermo, de algo tan triste, el dolor tan grande para la familia. Y para mí era, wow, estoy bien, estoy bien. La terapia regresiva reconstructiva busca la integridad del ser humano, y el ser humano va más allá de una creencia religiosa, o sea, no parte de ningún principio religioso, sino un principio humano realista desde lo que construye al ser humano, que es todas las experiencias de vida del pasado que están marcando su presente. El paciente debe ser capaz de pensar por sí mismo y ser coherente con sus ideas y principios filosóficos o principios de vida que él se quiera plantear, que pueda tener libertad de expresión de sus pensamientos y libertad de acción en sus creencias religiosas. No asumimos posiciones para calificar, poner etiquetas, definir si es correcto o incorrecto. Simplemente toda la información que llega es bienvenida, porque esa información es útil para ayudar a nuestro paciente a que aprenda de esa información y avance y mejore su forma de vivir. Solamente hay que imaginarnos, si una mamá está embarazada y tiene emociones negativas, tristeza, depresión, alguna angustia por cualquier situación, pues las emociones son simplemente químicos cerebrales y obviamente generan una respuesta en ese ser que está creciendo. Pues ¿cuáles respuestas van a ser si ahí no hay una parte consciente que a ese ser le ayude a entender lo que está pasando? Entonces eso genera una cantidad de estructuras, de conductas, de creencias, de emociones, de respuestas ante lo que le está pasando a su madre. Cuando llegamos a este mundo, nosotros traemos una base de datos virgen. Es una base de datos que empezamos a completar y a meterle información en función de todas las vivencias que tiene mamá y que nos transmite a nosotros. Estamos conectados con mamá a través de un cordón umbilical, a través de una placenta, a través de un líquido amniótico y también a través del sistema neuroendocrino, a través de los nervios simpáticos. Todo nos llegan las sensaciones de lo que mamá está viviendo. Nos llega el dolor, la alegría, la ansiedad, el miedo, y también nos llegan todas las sustancias químicas que está generando mamá en su cerebro. Nos llega la adrenocorticotropina, la noradrenalina, el cortisol. Todas las sustancias que llegan a nuestro cerebro vienen a través del cerebro de mamá. Nosotros las sentimos, pero no podemos comprenderlas, y eso genera en nosotros que creemos unos mecanismos de reacción para podernos defender de lo que está sucediendo fuera de la panza. El problema es que estos modelos que se generaron en esas edades tempranas y que se generaron a nivel inconsciente, después los seguimos repitiendo a lo largo de nuestra vida, cada vez que estamos expuestos a situaciones analógicas similares, sin ser capaces de poderlos pasar al plano consciente. El bebé tiene conciencia desde la concepción, o sea, esto está científicamente comprobado, genera modelos, traumas, emociones y patrones de conducta a seguir. Es importante. Esta es la parte medular de la TRR. Cuando un bebé está en el vientre de mamá, está conectado a mamá. Y todo lo que le suceda a mamá, lo siente él. Mamá tiene cambios metabólicos, él tiene cambios metabólicos. Mamá tiene miedo, hay adrenalina, él también tiene adrenalina y miedo. Todo lo que suceda con mamá cambia al bebé. El bebé ve el mundo a través de los ojos de mamá.
Las adicciones es un tema que en la actualidad ha sido motivo de preocupación por varias organizaciones, instituciones, escuelas, sociedad, inclusive credos religiosos, porque se ha venido a significar ante un mundo globalizado y donde cada vez más hay una ausencia y carencia de valores. Los valores, cuando no se otorgan de una manera sustentada hacia las familias y hacia sus hijos, entonces empezamos a encontrar una problemática que todo terapeuta, todo educador nos vamos encontrando en los niveles más básicos de la educación. Encontramos en la actualidad jóvenes que continuamente se están entrando en este mundo de consumo de las drogas. Y no solamente el consumo de las drogas, sino también otro tipo de consumos, como es los juegos de internet, como es otro tipo de situaciones donde ante el vacío de valores se va haciendo más necesario otro tipo de paliativos que llenan falsamente ese vacío interno que los individuos actualmente están presentando. La droga, internet, cualquier tipo de adicción son escapes, distracciones para cubrir el dolor, para cubrir esa llaga emocional que tiene el corazón. Las drogodependencias como una huida emocional. Ahí está la clave. Y cómo trabajar verdadera y profundamente con esas emociones que le tienen agarrado a la persona. Eso es lo que aporta la TRR. El adicto llega a las drogodependencias para tapar vacíos emocionales. Por eso nuestro trabajo es, independientemente de trabajar con la parte sintomática, sobre todo es buscar y llegar a encontrar el origen real que generó ese vacío emocional en los primeros momentos de su vida. Lo que permitió que la adicción entrase a formar parte de la vida del sujeto para poder compensar ese agujero emocional que tiene. A partir de ahí, ya lo que hacíamos sería entrar en las diferentes etapas, las diferentes fases que contiene o que contempla la terapia regresiva reconstructiva. En el mundo actual, uno de los graves problemas que tenemos en la sociedad son las adicciones, por todo lo que conlleva, tanto por la violencia que se está viviendo en México y en otros países, como la destrucción que se hace en las familias. Se han intentado infinidad de tratamientos para erradicar este mal y la mayoría se enfocan en trabajar con el síntoma, con lo tóxico de forma química, con cambiar hábitos, más que ir al origen de por qué esa persona se fue a llevar esas conductas activas. Entonces, la TRR lo que lleva es a trabajar ese origen, a esa situación que vivió la persona que generó ese patrón de supervivencia a través de las adicciones. Desgraciadamente, hoy día la mayoría de enfoques, de intervenciones que se hacen en el mundo, ya sea por el enfoque terapéutico o por la escasa inversión pública que se da a este sector, pues se trabaja con los pacientes desde capas externas de la cebolla, desde capas superfluas del comportamiento, y se refuerza la disminución del consumo del paciente, se trabajan habilidades para impedir la recaída, se trata de comprender y reducir el estrés, el craving, para que no se consuma, y en algunos casos también se trabaja emocional, o sea, la parte emocional de la persona, pero siempre algo muy superfluo, ¿no? La TRR trabaja todo esto a nivel profundo. ¿Dónde está el trabajo profundo? ¿De dónde viene todo este enganche que tiene la persona con las drogas, con el internet, con los fármacos? ¿De dónde viene? ¿Qué logra con esto? ¿Para qué le está sirviendo? Y descubrir, quitar las cubiertas, qué es lo que quiere realmente hacer con su vida y cómo lo va a conseguir.
Esto es la TRR. Lo que más trabajo en mi consulta son miedos, porque es increíble la cantidad de personas miedosas que existen en el planeta, inseguridades y ansiedades, o sea, todos los problemas emocionales de tipo neurótico, pienso que va muy bien con la terapia regresiva reconstructiva. De repente hay que tener mucho cuidado y tienes que tener muy buenas herramientas, no solo a nivel de terapia regresiva reconstructiva, sino otro tipo de herramientas si ya quieres trabajar, por ejemplo, con pacientes psicóticos, ¿no? Pero en el campo de las neurosis, la terapia regresiva reconstructiva las cubre todas. La terapia regresiva reconstructiva también da excelentes herramientas y resultados frente a fobias y miedos, porque pues precisamente en algunos casos esto es una respuesta a veces irracional a temas que no puedo reconocer, pero que sí tienen una respuesta emocional a un momento de vida en particular. Casi siempre estas fobias y estos miedos tienen un componente asociativo a un elemento que el paciente puede reconocer como que no tengo nada que ver, yo no he vivido nada de esto, pero no sé por qué tengo esta serie de miedos o fobias. Entonces nos permite desenmascarar y encontrar realmente ese punto de vivencia donde el paciente con una emoción pudo asociar esa emoción a un objeto y desbordar o transferir todo esa emoción a ese objeto que no tiene el valor sino el que él le acaba de dar a través de una experiencia. Por lo tanto, el resultado es muy productivo, lo aclaro, no es mágico, hay que trabajarlo en sesiones porque las personas con fobia o con algún tipo de miedo, en la parte de ansiedad hay que trabajarla de una manera muy importante, casi que serían esos primeros pasos. Lógicamente el trabajo lo va dando el paciente, pero da resultados en el tiempo maravillosos y recomponen y transforman a ese estado de ansiedad del paciente. Hay protocolos para trabajar las fobias y los miedos, entendiendo no como la fobia ahorita el problema, sino como un síntoma a otros miedos que vienen desde más pequeños. La terapia regresiva reconstructiva, a mi forma de ver, es la terapia que mejor aborda con mayor rapidez y con mayor eficacia la solución de miedos y fobias, pues en una sola sesión se puede tratar la fobia de una persona que ha persistido por años. La TRR es mucho más que una terapia, es una forma de vida. Desde que entras en su mundo te atrapa totalmente. Te vas dando cuenta de la trascendencia de la frase que decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Empiezas a avanzar, empiezas a trabajar con pacientes, empiezas a equivocarte, te empiezas a dar cuenta de tu propia inconsciencia, de lo burro que eres, y todo eso te permite avanzar al siguiente paso de la frase de Sócrates, y al saber que no sé nada, algo sé, porque sé que no sé nada. El pasado no se puede cambiar, pero se puede ver y vivir de forma diferente, ahora como adulto. Entonces, la TRR sí es otra forma de entender la vida. Las terapias convencionales y los enfoques y los modelos que actualmente se manejan, pues como que son modelos deterministas, es decir, explican la emoción, explican la conducta, explican el comportamiento y explican las causas de las formas de ser de una persona. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de otra forma de entender la vida, hablamos de movernos un poquito de ese modelo convencional y ver a ese individuo con todas sus circunstancias que le rodean, con toda su historia, con toda la influencia que ha recibido, tanto en su genética
como en la influencia de los padres de familia en cuanto a sus modelos, en cuanto a la educación que también se le proporciona en la escuela. Le damos la oportunidad de que vean un modelo diferente, mover un poquito la visión de mundo que hay, que es transmitida a través de los medios de comunicación y de muchas otras fuentes. Y cuando queremos ver la vida desde una perspectiva diferente, tendremos que mover a ese individuo desde sus raíces, a través de la técnica regresiva constructiva y a través de las herramientas que nos ofrece, para que sea un individuo diferente, un individuo que tenga una visión de mundo donde lo más importante es precisamente su ser, sus emociones y no solamente sus manifestaciones, que son la conducta. Otra forma de ver la vida es mirar al pasado, no para cargar con él y arrastrarlo con dolor, es mirar al pasado, enfréntalo con valentía y saca de él lo mejor que puedas. ¿Por qué? Porque es tu historia y porque todo ese pasado ha hecho quien eres hoy. Entonces, míralo con el orgullo y con el valor que hoy te ha dado la vida precisamente por esa historia que has ido escribiendo a lo largo de tu camino por esta vida. Esa es la idea, ¿no? Más que hacer una conciencia es ser sensible, mirarlo no solo con la cabeza, también con el corazón. ¿Para qué? Pues para que enfrentes con el valor que debes de. El mensaje de otra forma de entender la vida es hermoso. Para mí es: siéntate en otra silla. O como cuando uno está en toros, lánzate a la barrera y mira a los toros desde abajo, no desde arriba. Lánzate a mirar la historia, no desde donde siempre estamos acostumbrados a verlos. Vemos la vida a través del dolor, a través de los ojos del miedo, pero nunca nos cambiamos de posición. Y al cambiar de posición, el sol da de otra forma, la luz entra de otra forma, y por eso entiendes la vida de otra forma. El resultado o el logro, la meta obtenida es invaluable, es realmente una liberación, es el encuentro con la paz, el encuentro con la salud, es un camino de salud, de paz. Es una terapia totalmente recomendable porque aunque uno no venga buscando una solución a un problema específico, lo que uno aquí trabaja le ayuda a modificar y a tener una calidad de vida superior a lo que uno vive en ese momento. Un cambio muy drástico, pero no nada más en un problema, sino que fue en toda mi vida. Me cambió a mí como persona, soy otra persona, totalmente otra persona. Me rescaté. Cuando vemos a una persona con una herida abierta, entonces nos preocupamos, ¿no? Ay, hay sangre allí, hay huesos rotos y hay que correr a hacer algo para ayudarle. Pero culturalmente, ¿no? Entonces decimos, si veo a esta persona que está preocupada y triste, pues no, ya se le va a pasar, ¿cierto? Pero resulta que si tuviéramos la capacidad de observar nuestro cerebro como si fuese endoesquelético, veríamos que hay una cantidad de procesos bioquímicos que se están generando a partir de esos estados de ánimo, ¿sí? Y entonces es por eso que la terapia regresiva aborda esas dolencias físicas también, desde algunos instrumentos específicos para adentrarse en las emociones que están vinculadas a esas dolencias. La terapia regresiva, reconstructiva, trabajando en salud es muy buena. Trabaja en escenarios magníficos que le permiten a la gente entrar y hablar con ese lugar, ese órgano, esa parte de tu cuerpo que está mostrando algo. Nosotros en salud decimos que el cuerpo es una metáfora de la mente. Si el cuerpo es una metáfora de la mente, el cuerpo está hablando de lo que está pasando adentro. Y lo que hace la TRR es entrar dentro de esa parte del cuerpo y poder hablar con el síntoma, hablar con la enfermedad, hablar con esa parte del cuerpo que está afectada, y los resultados que se ven son muy impactantes y muy rápidos, porque poder entender la causa es quitar el síntoma, así de sencillo. Si uno vaya a buscar ese neurotransmisor que está causando el dolor y le busca la causa, ténganlo por seguro que siempre vamos a encontrar que el paciente allá arrancó por una emoción. Es sorprendente ver cómo las personas, así no sepan nada de medicina,
tienen una idea de cómo su cuerpo es por dentro y cómo la enfermedad va cambiando su cuerpo. Además, es una fuente de cómo la persona va haciendo acuerdos y va trabajando para mejorar no solamente la parte mental, sino la parte física. En mi experiencia personal, trabajo con la terapia con muchos pacientes relacionados con enfermedades físicas y es fascinante cómo rápidamente encontramos que una dolencia física, un problema en la piel, un problema en un órgano, su causa está en traumas en el pasado, traumas emocionales, situaciones que impactaron profundamente a esa persona, que tocaron su corazón y que no pudieron procesarlas de una manera adecuada, y eso generó una huella que afecta alguna parte del cuerpo. El cáncer dentro de las terapias regresivas reconstructivas como terapia transpersonal no lo ve como una enfermedad, lo ve como un mecanismo de ayuda al propio organismo para que el propio organismo no entre en una muerte súbita. Es un tipo de mecanismo por el cual el organismo está buscando a gritos una forma de salvación y de sanación. Por tanto, la TRR, cuando llega y toca esos punticos que se necesitan para sanar, hace que secundariamente los procesos de cáncer, como han sido llamados, empiecen a estabilizarse nuevamente, a tener incluso una regresión en sus etapas previas de fases de evolución de la enfermedad. En muchísimos casos estos pacientes optimizan sus tratamientos y en otros casos pueden incluso salvarse. El cáncer es enojo, rabia, coraje y resentimientos contenidos en el cuerpo. El cáncer es aquella frustración, aquella rabia, aquella autoagresión que tenemos contra nosotros mismos. De esa manera la muestra, como la forma en como yo me autoagredo e intento aislarme, es querer mostrar el cuerpo hacia un lado, un órgano hacia un lado, perteneciéndole a este ser, a este cuerpo. Entonces, el cáncer es eso, una isla dentro de mi cuerpo. A pesar de que el cáncer es una enfermedad física, es un bloqueo energético que hay ahí. Es rabia que hemos guardado por mucho tiempo, que en algún momento nos va a atacar a nosotros mismos. Frente al cáncer, la terapia regresiva reconstructiva creo que tiene el mismo enfoque que tiene con respecto a todas las enfermedades, ¿cierto? Y es que tienen un origen emocional. Que si tú no descubres ese origen emocional, pues simplemente el cáncer va a seguir allí. Tú puedes arrasar con quimio, con radio, con cirugía, la parte física, pero a nivel energético y a nivel emocional, el cáncer va a seguir allí, porque la raíz emocional va a seguir allí. El por qué las metástasis, pues hay una razón de peso para decir que si tú no sanas, pues simplemente se va a manifestar en otra parte. Con respecto a mi propia experiencia de un linfoma no Hodgkin de tipo metastásico, es una situación donde a través de la TRR se pudo encontrar unas vivencias bastante importantes de la etapa de la infancia y las cuales se pudieron superar y se pudieron ayudar para que, dejado ese punto a un lado, otras terapias también sirvieran y se optimizaran y en conjunto con estas terapias transpersonales como la TRR pudieran ayudarme y mejorarme completamente, hasta el punto que no requerí posteriormente quimioterapias. Se suspendieron luego de 21 ciclos y los 3 ciclos siguientes se suspendieron ya quimioterapias y en estos momentos puedo considerarme saludable. Me enseñó tantas cosas. Una de ellas a valorar la vida, el hoy, el que tengo que sanar, buscar las raíces de por qué mi cuerpo está somatizando una enfermedad, porque en el caso mío había un origen. Mi sexualidad estaba cancelada hace muchísimos años. Entonces, ir a reconstruir esa parte, a dejar letreros en
reparación en cada terapia, pues fue un proceso muy sanador en todos los sentidos, porque no nada más fue físicamente, en todos los sentidos mi vida ha dado un giro muy grande. Yo creo que el cáncer llegó a mi vida para me vino a enseñar, aunque en su momento todo fue gris. Pensar mañana me voy a morir, mis hijas son pequeñas y quizás si hubiera pasado me hubiera muerto humano. El día de hoy puedo decirte que me puedo ir bien, que tengo paz en mi corazón. Disminuyendo patologías concurrentes en el embarazo que pueden agravarlo bastante y complicarlo bastante, disminuyendo su frecuencia y de aparecer, disminuyendo su gravedad y, ojo, incluso un bajo costo, no solo un bajo costo económico, que ya es importante, pues se puede aplicar esos fondos a otros fines, pero también un bajo costo en cuanto a sufrimiento, en cuanto a desgaste innecesario. Pongo ejemplo. El síndrome hipertensivo del embarazo, un cuadro grave y muy frecuente. La hipertensión refleja una actitud profunda de defensa, huida, ataque. Si yo siento que debo defenderme, huir o atacar frente a lo que me está ocurriendo en la vida, mi presión se va a ir subiendo. Es un ejemplo. La obesidad, gran complicación actualmente de los embarazos, con todas las consecuencias que trae. Algunas formas de insatisfacciones que estoy compensando a través de un exceso de comida. Los síndromes metabólicos, la misma raíz. La falta de adecuado crecimiento del feto intrauterino implica, de nuevo, no es que el feto no quiera nutrirse y no quiera crecer, sino que algo ocurre en la madre que no le está aportando lo que el feto requiere. En la medida que yo voy entendiendo a esa madre, y voy entendiendo sus raíces, las raíces profundas de lo que está empezando a emerger y que no es conveniente, y lo voy modificando, voy a necesitar mucho menos recursos, mucho menos medicamentos y voy a obtener mucho menos resultados. Eso por nombrar algunas patologías, podría nombrar las infecciones vaginales, podría nombrar la infección urinaria, y todas ellas tienen una raíz en la historia de la madre, de lo que yo he ido viendo, con lo que he aprendido en la TRR. He ido comprobando por mí mismo que eso es así efectivamente, y que medidas simples tienen un gran efecto. Eso descartando y disminuyendo lo negativo, pero aumentando lo positivo, que quizás es aún más importante, es que los lazos de afecto, de cariño, de ligazón de la madre al niño, y secundariamente el niño a la madre, se fortalecen enormemente, porque cuando la madre tiene el corazón más abierto para amar lo que viene a futuro, para amar lo que viene adelante, porque de alguna forma ha ido limpiando lo que trae de atrás, los resultados pueden llegar a ser verdaderamente sorprendentes. La TRR actúa en abrir conciencia de todos los procesos que se viven durante la etapa de gestación. Un ser humano, en ese momento donde está en el vientre materno, se generan memorias desde el momento de la concepción que van llevando a generar patrones de conducta, patrones de supervivencia. Es entonces cuando la TRR, al darnos esa información, podemos crear campañas de concientización para dar a conocer la etapa tan importante que es la gestación, que genera perfiles de seres humanos. Esa etapa. También el poder acompañar a mujeres embarazadas a darles a conocer lo importante que estén en paz, que trabajen en ellas, que en esos 9 meses vivan su embarazo de una forma plena, con la conciencia de que cada situación que se vive en el embarazo le llega al bebé. ¿Cómo debería ser la educación para esas personas que desean o que planean tener un hijo? Bueno, sencillamente muy conscientes de sus emociones, muy conscientes de cómo el alimento y el escenario que pretendemos ofrecerle a nuestros hijos, ¿sí? Cuando estoy pensando en que vengan,
pues debe ser completamente considerado también desde nuestra parte emocional y afectiva, desde el equilibrio que yo poseo. O sea, la conciencia de mí mismo va a ser la que yo le transmita a ese ser que pretendo que llegue a este mundo, ¿cierto? Es más conciencia de sí mismos y de nuestra propia responsabilidad. Yo creo que el trabajo inicial debería ser con esas mujeres y esos hombres que algún día van a ser padres. El poder entender qué es lo que le ocurre a un bebé desde antes de nacer, desde el momento de su concepción, cómo ese niño está conectado con la madre y en ese momento su mamá es Dios y todo lo que le pase a ella le va a ocurrir a él, haría unos padres más responsables, más lógicos y más conscientes del verdadero trabajo que tienen. Papá y mamá se convierten en Dios hasta cierto punto en ese sentido y ellos son responsables de ese ser que está dentro. Por eso es tan importante el trabajo de prevención que hay que hacer. El trabajo que hacen en los cursos psicoprofilácticos debería ser así, debería entrar dentro de esa parte y nosotros tendríamos niños sanos, niños ángeles podría decir uno, porque estarían sin traumas, sin tanto dolor y sin tantas dolencias adentro. Todos de alguna manera tenemos enfermedad. Lo ideal sería trabajar no en la parte reparativa, sino en una parte preventiva de la enfermedad. Desde la TRR sabemos que la vida intrauterina es una etapa fundamental y determinante en la estructura de nuestra personalidad futura. Por lo tanto, lo ideal sería que pudiésemos actuar en la fase preventiva, que podamos concientizar de la importancia de este trabajo a nivel público, es decir, desde los ministerios, desde las secretarías de salud pública, para poder establecer campañas preventivas, campañas informativas de todo esto desde los colegios y especialmente para todas aquellas personas que potencialmente pueden tener hijos, para que antes de hacerlo conozcan cómo se generan esos daños desde los primeros estadios de su vida y sobre todo puedan revivir ellos mismos las experiencias que ellos tuvieron cuando estaban en la panza de su mamá, que ellos puedan sentir de nuevo todo aquello que sintieron en todos esos meses de vida intrauterina, y esto va a hacer que las personas adquieran un compromiso absoluto para saber lo que tienen que hacer después cuando ellos tengan sus hijos. Así como hablamos del inconsciente colectivo, pues hay un inconsciente familiar, ¿sí? Lo no dicho que haya estado siempre. Y cuando tú puedes mirar esa parte, clarificar estas cosas, te fortalece en lo personal y te da como mayor fuerza para enfrentar lo que tenga que llegar. Tiene mucho que ver con los valores de la familia, claro que sí, pero también con la actitud que el individuo toma ante el mundo. Y yo creo que cuando tú sabes quién eres y de dónde vienes, caminas con mucho más aplomo por la vida. La terapia regresiva reconstructiva preventiva se anticipa a todas las situaciones que se puedan venir en un futuro, porque no se trata solamente de la atención en crisis o una vez que se ha desarrollado la enfermedad. Se trata de hacer conciencia de los individuos para anticiparnos a los problemas, para indagar en el individuo a través de la técnica regresiva reconstructiva todas aquellas emociones que están a punto de emerger, porque muchas de las veces están en continencia, están ahí detenidas, pero que en algún momento dado y por algunos detonadores aflorarán y entonces se manifestarán como crisis en el individuo. Hay gente que está bien y quiere estar mejor. Entonces, desde ese lugar, no necesariamente tienes que estar enfermo para poder iniciar un proceso de autoconocimiento, porque el autoconocimiento te va a generar conciencia, y a mayor conciencia, mayor responsabilidad en tu vida, y a mayor responsabilidad, pues yo conecto, o para mí está conectado directamente con la felicidad y la paz. Entonces, yo pienso que la terapia regresiva te puede ayudar si estás enfermo, pero también si estás sano para estar mucho mejor. La terapia regresiva reconstructiva lo que busca es adentrarse en los trasfondos del inconsciente del paciente para llegar a encontrar el núcleo traumático original que generó
el daño por el que hoy está él en tu consulta. Una vez que localizamos ese impacto, lo que se trata es de sacarlo a la luz para que lo pueda comprender y pueda entender cómo ante una situación concreta en su vida, lo que hizo fue reaccionar sacando un modelo, creando un patrón de comportamiento que le permitió sobrevivir a ese impacto doloroso. A partir de ahí, esa acción la tomó como un modelo de referencia y este modelo lo repite una y otra vez cada vez que hay situaciones analógicas similares a aquella primera. Todo esto en su momento le ayudó de manera transitoria, pero hoy en día le está bloqueando, le está impidiendo que pueda avanzar en su presente. ¿Qué es lo que quieres prevenir? Traumas en tu hijo, entonces, o en futuros familiares cercanos. Entonces, la manera como tú puedes prevenir también a una persona de traumas es conocer y hacer tu propio proceso. El día que tú planificas tener una familia, la planificas con conciencia de que puedes evitarle el sufrimiento al niño, un sufrimiento intrauterino o en los primeros años de vida. Y eso es prever, eso es contribuir con la salud y la felicidad de las personas. Estamos en una sociedad llena de miedos. Si podemos empezar a trabajar desde nuestro corazón, nuestra propia historia, podemos hacerle un cambio a la sociedad, a nuestros hijos. Podemos hacer niños más felices, no que carguen nuestras historias, sino que vivan sus propias historias. Si hiciéramos una profilaxis, sería ideal. Si hiciéramos una preparación con los padres que van a tener hijos, tendríamos unos seres espectaculares. No tendríamos tantos conflictos en el mundo. Qué gran trabajo tenemos que hacer. Hay que trabajar. Yo creo firmemente que Dios no nos prestó esta vida para existir, no la prestó para vivir. Hoy puedo decir, el día de hoy, después de terminar un proceso largo de año y medio de terapia regresiva reconstructiva, que honro mi camino y las luchas que tuve en mi pasado, que hoy bendigo cada momento que tengo en mi vida y las alegrías de cada momento que tengo hoy. Mi forma de ver la vida es otra y aplico así, perfecto, otra forma de entender la vida, otra forma de entender mi vida, que hay una esperanza para el que piensa que no la tiene. Y si mañana o pasado nos toca irnos de aquí, hay que irnos bien. Hoy te puedo decir, si una enfermedad volviera a mi vida del tipo que sea, me voy de aquí, contenta y en paz. Todo esto ha sido un aprendizaje para mí tremendo y lección